Tengan ustedes muy buenas noches, soy el maestro Octavio Contreras de la Universidad Iberoamericana, historiador. Me pueden encontrar y me pueden seguir en Facebook como Doc Lecter y en el caso de Twitter me pueden encontrar como @darklecter. Si me gustan seguir también en las exposiciones y presentaciones de muchas de mis clases, me pueden encontrar en YouTube como Cliovisión 8. Quiero comentar de una manera no demasiado extendida, pero tampoco en 2 minutos, lo que representó la visita del candidato a la presidencia de la República en este año de 2018 del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, a la Universidad Iberoamericana, porque hay que situarla dentro de un marco contextual sumamente influido por lo que pasó hace 6 años, cuando hubo un ciclo de visitas de los entonces candidatos a la presidencia para las elecciones del año de 2012, y que en este caso fueron por el PRI, Enrique Peña Nieto, todavía por el PRD, porque todavía no existía Morena, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, por parte del PANAL de Nueva Alianza, en el caso del candidato Cuadri, que llamó bastante la atención, aunque se sabía que no iba a ganar, pero hizo su ruidito en su momento, y la propia Josefina en el caso del Partido Acción Nacional. Sí quiero hacer referencia que hay que entender que se presentaron estos 4 candidatos, se asignaron una serie de fechas, pero hubo un problema con la fecha para el candidato del PRI, es decir, para Enrique Peña Nieto, que solicitó que se modificara la fecha porque no se podía presentar cuando se le había asignado, y esto llevó a que se hiciera una movilización de las fechas de todos. Una vez que se presenta este movimiento, se hace la reasignación, los demás lo aceptan también, finalmente sí se va a llevar a cabo la presentación de cada uno de ellos, y a Enrique Peña Nieto le va a tocar hacer su presentación, pero ya con la circunstancia, y esto sí es muy, muy, muy importante, que ustedes lo tengan presentes y que lo tengan muy en consideración, ya hubo como cierta molestia por el hecho de que había movido el calendario y no se presentaba en la fecha que originalmente le tocó presentarse. Esto ya generó cierta animadversión en alguna parte de los posibles espectadores, y esto lo debemos de tomar muy en consideración. El día de las presentaciones, en lo general, hubo aceptación y respeto para todos. En el caso de Cuadri, por supuesto, la cantidad de gente fue muy inferior a lo de los otros 3 candidatos de los 3 partidos más fuertes, reitero, en aquel entonces PRI, PRD y PAN, como cabezas de sus respectivas alianzas. En el caso de Josefina, yo quise entrar, nada más que no tuve la precaución de hacerlo con el suficiente tiempo, y esto llevó a la circunstancia de que pues me tuviera que quedar afuera. A mí me llamó mucho la atención porque se pusieron bocinas que permitían escuchar lo que la candidata Josefina mencionaba al estar al interior, y sí me tocó ver una gran cantidad de ovaciones y de aplausos. Nada más que me empezó a llamar la atención que varias de las promesas que ella estaba haciendo pues no concordaban con lo que la ley decía, o marcaban cierto nivel de ignorancia con respecto a lo que estaba ella misma pregonando que iba a hacer o que iba a modificar. Y esto, desgraciadamente, pues se combinaba con la ignorancia del resto de la gente, en este caso a nivel universitario. Hablo no solo de los estudiantes, sino de todos los que compartimos en aquel momento aquel espacio, que no nos permitió darnos cuenta que ella misma no sabía de lo que estaba hablando. Y esto es muy importante porque puede ser que no sepa de qué está hablando y es ignorante al respecto, pero aprovechan las circunstancias, siendo políticos, que la mayor parte de la gente tampoco se ha interesado ni sabe que lo que están diciendo no es tan certero. Y esto aplica también ya para 6 años después. Yo después me puse a constatarlo, revisando las normas y la ley, y en aquel entonces mi esposa, que estaba bastante clavada en el manejo de las redes sociales y lo de la comunicación institucional a nivel presidencia de la República, que ya después me permitió saber que efectivamente se estaban prometiendo cosas que ya existían o que no se podían llevar a la práctica como se supone que lo estaban prometiendo. En el caso de Cuadri, pues obviamente se sabía que no iba a ganar, por lo tanto era más como curiosidad de saber qué era lo que estaba ocurriendo. Andrés Manuel jaló una buena cantidad de gente, por supuesto, con su estilo, no respondiendo, evadiendo, contestando con mucha parsimonia, muy lento y muy despacio, pero en lo general se le respetó y no tuvo ningún problema. El problema, nosotros sabemos que ocurrió ya con el candidato Enrique Peña Nieto.
Reitero que hay que entender que se había cancelado la primera fecha, cosa que ya dejó cierta molestia en ciertos sectores de la universidad, pero bueno, a final de cuentas se llevó a la práctica. Cuando se dio la conferencia, en lo general, la presentación no tuvo ningún problema. Estaba presente el entonces rector, en aquel entonces, y pues en lo general hubo escucha de lo que estaba diciendo. Pero ustedes incluso pueden revisar los videos. Antes de que él entrara físicamente al aula, que es el aula Sánchez Villaseñor, que es como el auditorio de mayor tamaño y mayor capacidad que tiene la universidad y es la que se utiliza para los eventos grandes. Esta estructura tiene sillas que son removibles y que por lo menos la capacidad que tiene en ese momento es de un máximo de 380 personas. En aquel entonces, pues obvio, se llenó al interior, hubo gente parada al interior y se habilitaron sillas hacia la parte de fuera una vez que ya entró y se llenó, en ese caso el candidato, y se llenó con el resto de la asistencia. Lo que se hizo es que se cerraron las puertas, pero en la parte de afuera de este espacio se colocan una serie de sillas como viene siendo como el lobby que se encuentra enfrente de la parte de informes y junto a la puerta de entrada 3 y 4 de la propia universidad. Está muy cerca del edificio donde se encuentran ya los departamentos, empezando justamente por mi departamento, el departamento de historia. Por esto conozco bastante bien la zona, y es bien importante que me ubiquen que las puertas 3 y 4 llevan directamente al acceso a este edificio, porque va a ser fundamental para lo que va a venir a posteriori. Se da la plática, se iba a retirar y sí comenzaron como a insistirle que respondiera a una serie de preguntas, ¿no? Por ahí su seguridad sí le hizo notar que pues ya iban un poquito tarde, porque se había concertado que le hicieran una entrevista en la propia estación de la Universidad Iberoamericana 90.9, y esto también va a ser fundamental por otra serie de factores. Solo quiero remarcar que antes de que iniciara la conferencia, como les decía hace un momento, era notorio que había gente que se estaba manifestando a la entrada del auditorio. Había gente a favor, como había gente en contra. De los que estaban a favor, algunos eran jóvenes trajeados. Yo no les puedo decir que fueran de la universidad, porque no me consta, pero tampoco puedo decir lo contrario. Lo que sí es que llevaban unas pancartas ya preimpresas previamente, en donde pues se comprometían a apoyar a Enrique Peña Nieto, e incluso andaban circulando una serie de no pelucas, sino unos copetes de plástico que algunas personas traían puestas para simbolizar el apoyo a este candidato. Esto fue muy notorio desde el principio, pero también fue notorio que había personas que quisieron entrar, que ya no pudieron hacerlo, que se quedaron fuera, y que ellos sí traían pancartas que no mostraban su apoyo de ninguna manera en aquel entonces al candidato, sobre todo por ciertas circunstancias que se dieron por su desempeño en aquel entonces, los 6 años previos, que ya se nos olvidó que él fue primero gobernador del Estado de México, y hubo una serie de circunstancias, como el caso de lo que ocurrió con San Salvador Atenco, cuando vinieron una serie de represiones policiales ante varios movimientos sociales, y que pues se utilizó la fuerza para apresar a los manifestantes, y ahí desgraciadamente sabemos que también hubo abuso de la fuerza, hubo abuso con los detenidos y algunas de las detenidas también, cosa que llevó a que se determinara que efectivamente hubo violaciones a los derechos humanos de los detenidos en aquel entonces, y el que ordenó el uso de la fuerza, en este caso, y no lo estoy diciendo porque yo crea, sino porque él lo dijo en esa misma conferencia, fue Enrique Peña Nieto. Esto fue en respuesta a una pregunta que le hicieron al interior. Para esto también quiero hacer notar que dentro de la gente de afuera sí había chavos que se manifestaban, pero duramente en su contra, y a mí me consta que incluso varios de ellos fueron movidos por profesores compañeros míos. No me lo estoy inventando. Ellos ahora sí que tienen muy su derecho de expresar su opinión política. Con lo que varios profesores no estamos tan de acuerdo es que ellos, justamente con esa tendencia, empujen a que los alumnos se manifiesten de maneras ya un poco fuera de las normas y de las reglas, y de esta forma ellos piensan que se expresa la democracia, ¿no? Ahí sí hay que tener un poquito más de responsabilidad social las personas que hicieron esto. Pero bueno, se hacen las preguntas ya un tanto a regañadientes. Peña Nieto mismo quiso dar la impresión
de que él era tolerante y que no le molestaba, que no tenía nada que ocultar. Se hace esta pregunta y él dice, pues yo tuve que utilizar la fuerza y como gobernador, pues yo ordené que efectivamente se aplicara con aquellos que estaban transgrediendo las normas y las leyes. Ustedes podrán entender que esto generó una respuesta y un ambiente ya mucho más caldeado y mucho más fuerte al interior. Incluso hubo alumnos a los que no se les permitió, de los que sí pudieron entrar, no se les permitió meterse con pancartas, pero allí varios de ellos improvisaron porque se metieron con sus mochilas, y esto lo dijo un exalumno mío que después fue entrevistado en la televisión. Lo que hicieron fue que sacaron algunos folders de los que ellos utilizan para sus estudios. Alguien traía un marcador y allí empezaron a improvisar sus pancartas al interior. Uno de ellos, este alumno al que me refiero, cuyo nombre me voy a reservar, pero salió en varios programas de televisión, él fue uno de los famosos que salieron en las fotos, y las pueden buscar en internet, que está con su folder desdoblado, levantado, que dice "te odio". Y que después él personalmente andaba diciendo que cuando le preguntaban ¿y por qué hiciste eso? Digo, no sé por qué lo odio, pero no reflexiona lo que esto significaba. Para que nos demos cuenta que no toda la gente, que quede muy claro, no toda la gente que se manifestó en ese sentido tiene conciencia o tenía conciencia política de lo que estaba ocurriendo en aquel entonces, para que ustedes lo tomen muy en cuenta. Tampoco vamos a ponerlos en el extremo de que toda la Universidad Iberoamericana está politizada, porque eso no es cierto, eso es mentira. O no toda la universidad va a apoyar a uno u otro candidato. Las opiniones también están muy divididas en aquel entonces, en 2012, y ahora en el 2018. Una vez que se encendieron los ánimos, él contestó las preguntas, está ya caldeado el asunto, dan por terminada la conferencia, sale por la puerta principal del aula que les decía, y de allí, caminando por el interior de la universidad, y allí están los demás videos que les permite constatarlo, lo sacan de la Sánchez Villaseñor y caminando casi en línea recta sale de ese edificio. Tiene que caminar hacia la izquierda y todo derecho por el nivel en el que está el mismo edificio. Tiene que bajar las escaleras magnas hacia la zona del cubo, como se le conoce en la universidad, y de allí en línea recta para dirigirse hacia el edificio A, junto al cual en las nuevas secciones de edificios se encuentra en el último de los pisos, ya pegado al estacionamiento y a la puerta 6 de la Universidad Iberoamericana, se encuentra la estación 90.9, la estación de la universidad. Allí asiste porque tenía concertada una entrevista. Iba con el tiempo ya muy justo, pero ustedes pueden ver en los videos que se encuentran en YouTube cómo la gente ya estaba muy alebrestada, cómo los que lo apoyaban pues literalmente resultaron aplastados por las opiniones de los que estaban en contra, cómo le van gritando, cómo lo van insultando, inclusive si le van gritando cosas fuertes. Algunos llegan a gritar un par de groserías por ahí, y ahora sí que el video no me deja mentir, hubo quien incluso hasta le lanzó un zapato. No le atinó, pero ni de cerca, pero sí es evidente y notorio que alguien lanza un zapato. O sea, eso nosotros no lo podemos negar. Sí hubo gente que se pasó de la raya. Ahora, lo llevan a la estación, tiene que subir por las escaleras, y ahí se presenta un problema porque están a punto de entrar y está tan caldeado el ánimo. Los de seguridad pues obviamente tratan de contener a los chavos, pero son muchísimos más los alumnos que están literalmente tratando de perseguirlo. Está literalmente ya a punto de entrar a las puertas de 90.9, de Ibero 90.9, que es como se le conoce. Muchos dicen erróneamente Radio Ibero. No, así no se llama, no es Radio Ibero, es Ibero 90.9, ese es el nombre oficial. Radio Ibero ahora sí que es una marca que tiene ya más de 10 años que desapareció, para que dejen de utilizarlo. Y allí hay un momento en el que se le manifiesta, se le hace saber a la seguridad que lleva, que en este caso son guardias presidenciales, al entonces candidato Peña Nieto, que pues si se mantienen en el tiempo que le van a hacer la entrevista, y saben los alumnos que él se encuentra allá adentro, con los ánimos caldeados, cuando salga las cosas se pueden poner bastante más difíciles, y se toma la decisión de que la entrevista se cancela. Una vez que tomaron la decisión de la cancelación de la entrevista, allí viene el problema, porque entonces tienen que salir. Nada más que para salir se tendrían que regresar otra vez bajándose todas las escaleras y otra vez volver a pasar por el sitio donde ya le manifestaron abiertamente el enojo y la molestia. No lo quieren arriesgar,
pero los autos se encontraban entre la puerta 3 y la puerta 4, que es donde originalmente había entrado. Les dicen que se tienen que acercar a la puerta 5, pero esta también se encuentra un tanto separada, y de hecho guardias presidenciales hacen notar que la puerta más cercana está casi pegada al nivel bajo de las escaleras del lugar donde ellos se encuentran detenidos. Aquí está pasando un lapso de entre 15 y 20 minutos que, saliendo físicamente, suponiendo que hubiera podido entrar del edificio, de la estructura donde se encuentra el 90.9, están las escaleras y en el fondo hay un baño. El movimiento hace que se acumule una gran cantidad de personas en ese espacio, y allí es donde se sacaron los videos y es donde se tomaron las fotografías que nos permiten ver a un Enrique Peña Nieto desconcertado, no sabe qué decir, no sabe qué hacer, porque a él no le toca decidir el movimiento que se tiene que hacer. Él está supeditado a lo que diga los de vigilancia de la Ibero y lo que diga guardias presidenciales. Y el Estado Mayor Presidencial, que son los encargados del manejo de su seguridad, legalmente, oficialmente, no es porque sea del PRI, y no se puede dejar sin vigilancia a los candidatos. Cuando los candidatos tienen la vigilancia muy relajada, ven lo que termina pasando, como fue el caso de lo que ocurrió en 1994 con el caso de Luis Donaldo Colosio, y aún así, cuando él decía que no quería que lo rodearan, debía de haber un cuerpo mínimo de seguridad. Andrés Manuel, cuando nos dice que él no tiene seguridad, eso no es cierto, es mentira. Nada más que su seguridad está mezclada con el resto de la gente, pero él puede decir lo que quiera al respecto, e inclusive hay los testimonios, si no me crean a mí, un cuerpo de seguridad que se creó específicamente para él, con gente de él, que se conoció como las Gacelas. Eran jóvenes mujeres, todas ellas, pero entrenadas en las artes de la defensa personal de una manera extraordinaria, que se mezclaban dentro de la gente para simular que no tenía seguridad. Para que ustedes sepan, todos los candidatos deben de tener una protección mínima. Esto no es algo renunciable y va en contra de la lógica de su propia seguridad. Bueno, en este caso, Peña Nieto se queda allí parado, es donde se sacan esas imágenes fotográficas. Él no entró al baño, esto no es cierto, esto es mentira. ¿Y en qué me baso para decirlo? Yo me apoyo en dos testimonios. El testimonio de la maestra Leticia Santos, que en paz descanse, ella era la directora de 99, que en alguna ocasión nos lo comentó a mí y a mi esposa personalmente. Cancelamos y ellos ahí se tuvieron que esperar el tiempo suficiente para que les explicaran a los guardias cuál era la táctica para salir y que llevaran los carros al lugar donde tenían que estar, que era la puerta número 6, pero que el desconocimiento de una táctica ahora sí que de salida ante la circunstancia que se presentó fue lo que complicó todo. Él no se fue a esconder al baño, él está parado allá afuera. Y como atestigo además la segunda parte de lo que les estoy diciendo, allí tengo el testimonio de un queridísimo compañero de la Asociación de Profesores e Investigadores que sin querer en alguna ocasión salió a la plática, el arquitecto, en este caso se me está yendo su nombre, el arquitecto Guillermo Sandoval, que él me platicó personalmente que él, en ese mismo edificio, pero en la parte de abajo, se encuentra el departamento. Nosotros nos manejamos por departamentos, no por facultades, el departamento de arquitectura. Y él estaba haciendo otra cosa académica que no tenía nada que ver con el asunto, y él tuvo la necesidad fisiológica de ir al baño, pero los baños de su nivel los estaban limpiando, los baños del siguiente nivel estaban cerrados por situación de mantenimiento, y él tuvo que subir al tercer piso justamente en el espacio donde se encontraba esta entrada de 99. Él sí fue al baño, sí, él sí entra, y una vez que sale y quiere bajar las escaleras, le llamó la atención que había mucha gente y se quedó ahí paradito porque se dio cuenta que varios de ellos eran entre militares y gente de guardias presidenciales, y les dicen: por favor, les pedimos que nos aguanten ahorita, no se muevan del lugar donde están, en un momento más les permitimos que bajen, ¿no? Entonces me dice el arquitecto, pues yo me quedé allí parado esperando, sacado de onda, pues qué fue lo que pasó. Él ni siquiera estaba enterado que iba Peña Nieto. Él en ese sentido es apolítico y él pues ni siquiera sabía que estaban yendo los candidatos, ¿no? Entonces el arquitecto es una persona alta, jugó fútbol americano, es fornido, es grandote, y me dice: yo estoy parado allí esperando que nos den el chance de salir, no tenía ninguna prisa, yo lo que quería era regresar nuevamente al departamento de arquitectura,
Y pues quedé parado junto a varias personas, algunas de ellas de traje, y me llamó la atención que había una persona chaparrita, un joven delgado, junto a mí, con un copete muy marcado, y dice, de repente volteo, me le quedo viendo, y, Chirión, este yo lo conozco, ¿dónde lo he visto? Dice que no cruzó ninguna palabra con él porque estaba pegado directamente a él. Era Enrique Peña Nieto, o sea, le tocó tener a Peña Nieto junto, y ahora sí que el que entró al baño primero fue el arquitecto, y él nunca lo vio en el baño. Coincidió que se quedaron allí, él nunca, en ningún momento se escondió en el baño, que quede muy claro, acorde al testimonio de lo que, reitero, nos dijo la maestra Leticia Santos, y aquí personalmente a mí me comentó el arquitecto Sandoval. Pasa aproximadamente alrededor de 20-25 minutos en total, máximo media hora, y el resultado es que ahora sí les dan el visto bueno, ya llevaron las camionetas blindadas allí junto, y ahora sí ya pueden bajar todos, incluido Enrique Peña Nieto. De esta manera, a él incluso le llamó la atención como más adelante pues se generó todo el escándalo, ¿no? Ya se dio cuenta de lo que había pasado, y esto me lo platicó porque él me pidió que le explicara a su vez cómo fue que se dio toda esa circunstancia, porque le tocó verlo, pero ahí al interior, cuando él desconocía lo que estaba pasando alrededor. Es muy chistoso que el testimonio principal, alguien que estuvo allí presente, nos da el detalle micro, que es el que habitualmente a nosotros más nos interesa, pero yo le tuve que explicar el marco general porque no sabía por qué estaba pasando estas cosas. Ahora, este planteamiento nosotros incluso todavía tenemos, ahora sí que el testimonio histórico en la Universidad Iberoamericana, porque a alguien se le ocurrió, o a un grupo de personas, no sabemos cuántos o quiénes, en una gran cantidad de los baños, y todavía ahorita, 6 años después, en las imágenes, en los logos de las entradas a los baños, sobre todo en el caso de los baños de los hombres, alguien se dio a la tarea de agarrar un marcador, un Esterbrook, y pintar en el muñequito que representa el lado de los hombres, pintarle una especie como de copetito negro, y lo llegamos a encontrar todavía en varios de los baños de la universidad, para que ustedes se den cuenta, ¿no? Cómo esto pasó hace 6 años, y aquí es donde quiero empezar a marcar cierto tipo de cosas. Hace 6 años, los alumnos que van a votar apenas por primera vez ahora, que tengan 18, 19 o 20 años de edad, réstenle 6 años. La mayor parte de los alumnos ahorita no saben qué fue lo que pasó, o conocen lo que algunos les dicen, pero muchos de ellos ni siquiera se enteraron de lo que ocurrió en el momento. Para ellos, incluso me decía el profesor Miguel Ángel Lara, para mis alumnos de la materia de cultura mediática ya no es referencia a lo que ocurrió en aquel momento. Bueno, bajo esa circunstancia se agrega que más o menos una semana después de lo que pasó, todo el escándalo mediático que se armó, hay varios puntos. Uno de ellos, un secretario de Estado del Partido Revolucionario Institucional en aquel entonces, Pedro Joaquín Caldwell, lo digo por su nombre porque el señor lo dijo abiertamente ante los medios, él dijo que esto que pasó con Peña Nieto pues evidentemente había sido preparado, y que los que se manifestaron en su contra ni siquiera eran alumnos de la universidad. Viájatelas, cuando se enteran varios de los alumnos que sí estuvieron presentes y de los que sí tenían conciencia, que se genera una reacción completamente espontánea para tratar no de incidir políticamente, ni de cambiar la vida política de México, ni nada de eso. Responderle concreta y específicamente a Pedro Joaquín Caldwell que es un mentiroso. Y esto se comenzó a gestar entre pequeños grupos de alumnos, específicamente del Departamento de Comunicación. Varios de ellos eran alumnos míos. Y uno de ellos, que fue el que comenzó a organizar todo esto, solo les puedo decir que se llama Rodrigo, no voy a decir más. Un chavo de mucha preparación, de mucha capacidad, muy crítico, muy analítico, que él originalmente no había entrado a estudiar a la Universidad Iberoamericana. Es un caso rarísimo en donde el primero entró a estudiar a la UNAM, no se acomodó, ahora digo, no se halló, y decidió pasarse a estudiar a la Ibero. Pero él se distinguía por ser un alumno que sí ponía atención en las clases que sí le gustaban. Con los otros profesores tendía a ser contestón, a ser un tanto rebelde, aunque su capacidad académica nunca se le podía poner en tela de juicio. Leía mucho, estudiaba mucho, pero no socializaba, en lo que a mí me tocó ver, con muchos de sus compañeros, que incluso lo veían un tanto raro.
porque él en su forma de vestir, en su forma de ser, era más bien tirando a esta tribu urbana de la que identificamos como los darketos, de dejarse el cabello largo así tapándose la mitad de la cara, etc. Pero como estudiante yo no tengo absolutamente nada negativo, al contrario, que decir de Rodrigo. Y Rodrigo, él se enojó mucho, se ofendió con el comentario que hizo Pedro Joaquín Caldwell de una manera bastante imprudente y con amplia ignorancia de su parte. Eso es cierto. Y por eso se organizó el movimiento. Por ahí un colega muy estimado mío, socio académico, el maestro Luis González, se acercaron a preguntarle por ciertas cuestiones técnicas de, oye, ¿cómo sería conveniente si quisiéramos hacer un video para demostrar que estamos en desacuerdo, cuánto tiempo sería adecuado, etcétera? Y él les dio algunos tips de cómo se hiciera. Muchos de ellos también eran alumnos de Luis. Y el resultado, ¿saben cuál fue? La elaboración de un video en donde sumaron los videitos, muchos de ellos hechos con los celulares de cada uno de estos chavos, que lo único que querían demostrar es que no era cierto que eran acarreados. Sí soy alumno de la universidad, y en la organización que tuvieron, lo que decidieron fue decir su nombre frente a la cámara, nada de que cubrirse la cara, no, dar la cara abiertamente y sacar su credencial de la universidad y ponerla frente a la misma, literalmente hacer esto que yo estoy haciendo y decir, como lo estoy haciendo: mi nombre es Octavio Contreras y soy, en mi caso, profesor de la Universidad Iberoamericana, y mostrando, como ustedes lo pueden apreciar aquí, mostrando la credencial y el número de cuenta. Algunos de ellos incluso diciendo su propio número de cuenta. ¿Para qué? Para que quedara claro que ellos no eran acarreados. El tiempo que decidieron dejarle permitió que subieran la presentación, que fuera clara, que se escuchara bien, de 131, por eso quedaron exclusivamente 131, no fueron más, porque fue el límite que ellos mismos se marcaron. Lo armaron en un solo video, se dirigen a Pedro Joaquín Caldwell y le dicen: señor, no es cierto que nosotros somos acarreados, yo soy alumno de la universidad, y así trascendió, y ustedes saben el resultado. Esto se terminó haciendo absolutamente viral. Así surge la base de lo que va a ser el 131. Ya después va a venir una serie de derivaciones que con el paso del tiempo permitieron el ingreso positivo en algunos casos, no tan positivo en otros, de grupos de alumnos que entran al movimiento pero no necesariamente tienen conciencia, no necesariamente están bien informados, etcétera, y esto genera lo que se conoce como el movimiento, el de Somos Más de 132, ¿no? Que ya después sabemos que se terminó uniendo toda otra serie de grupos que incluso no tenían absolutamente nada que ver. De ahí derivó una parte muy seria del movimiento, muy formal, en donde este alumno Rodrigo, él incluso fue de los que participaron en la elaboración de este debate alterno que se hizo, en el que Peña Nieto no asistió. Se los digo porque Rodrigo me preguntó un par de cosas al respecto y me queda muy claro, porque lo vi en la televisión, lo vi en las fotografías, lo vi en la organización, y este chavo sí se clavó en la elaboración de algo completamente serio de lo que fue el movimiento 132, pero de repente empezaron a sumarse otra serie de personas que no venían al caso, de organizaciones y movimientos que tampoco venían al caso, y esto dio como consecuencia que ese movimiento, que llegó a ser algo muy representativo, que había surgido de la universidad, pero que ya había tomado otro sesgo y otro camino, finalmente terminó disolviéndose y prácticamente hasta desaparecer. Lo podemos ver 6 años después. Ahora, con base en todo esto, cuando vienen las nuevas elecciones, se presenta la disyuntiva de que se vayan a presentar los candidatos a la presidencia, nada más que sabemos lo que va a significar y va a representar ya el peso de lo que fue el movimiento del 131 y el 132 en adelante. Y por supuesto que se arma el mito, ¿no? De que los alumnos de la Universidad Iberoamericana, sí hay muy buenos alumnos, muy preparados y muy conscientes en relaciones internacionales, en negocios, en comunicación, en historia. Me consta, porque muchos de ellos fueron mis alumnos. Pero así como me consta que hay chavos que están bien preparados, son bien conscientes, hay una gran cantidad de alumnos que no saben, que no leen, que no les interesa y que son cero relacionados con la política. Entonces tampoco vayamos a ponerlos en el martirologio, ¿no? De que todos los alumnos son conscientes. No es cierto, eso no es cierto. Yo lo digo como profesor de la universidad. Así como hay gente muy consciente, hay gente a la que no le interesa, no sabe, no quiere saber, o está
absolutamente en contra de todo lo político. O sea, eso también lo tenemos que marcar muy bien en nuestra línea de pensamiento. Y aquí entra otra circunstancia que sí quiero compartirles, que mucha gente no sabe, que forma parte no del mito, sino ya de la mentira que se armó con respecto a lo que pasó cuando fue Enrique Peña Nieto. Porque después una publicación, un pasquín, porque eso no se puede llamar periódico, que es Publimetro, a la semana siguiente incluso llegó a decir cómo Enrique Peña Nieto llevó a su equipo de acarreados y ponían un periódico, en la portada del periódico, ponían una fotografía de un camioncito de policía de Metepec y una supuesta testigo que dijo cómo ella vio cómo bajaron los acarreados y los llevaron directamente al aula Sánchez Villaseñor. Esto salió en el periódico, lo pueden checar también en Publimetro. Nada más que ahí sí se estaba diciendo una gran mentira, porque ese camioncito tenía más de un mes de estar yendo todos los jueves y todos los sábados a la universidad. ¿Por qué? Porque ahí llevaban un grupo de policías que estaban siendo capacitados para un diplomado muy concreto y muy específico en cuestión de seguridad que coordinaba mi esposa. Ahí nadie me lo inventa, a mí nadie me lo puede cotorrear. Incluso ella se echó toda la siguiente semana hablando ante medios, hablándole a los periódicos, hablando con los disquetestigos que también andaban reproduciendo estas taradeces, estas estupideces, y mostrando cómo todavía la siguiente semana, cuando evidentemente Peña Nieto ya no estaba allí, cómo el camión seguía estando en el mismo lugar que es donde se le permitió estacionarse, a la entrada de la entonces puerta número 10. Incluso se mostraron estas fotografías ya con los periódicos correspondientes a la semana siguiente para que se desmintiera, y Publimetro tuvo que hacer un desmentido y reconociendo que no hicieron las preguntas adecuadas y que su reportera no hizo la labor adecuada, ¿sí? Y los testigos se echaron para atrás, ¿sí? Muy valientemente se echaron para atrás. Y esto a mí en lo personal también me afectó, porque fue tal el coraje que hizo mi mujer ante todos esos infundios que le terminaban afectando, porque evidentemente la gente del municipio de Metepec, después de todo lo que se armó y todas las falsedades que le dijeron, por supuesto que el alcalde ya no quería que se siguiera haciendo el diplomado y ellos ya no querían seguir yendo, porque ahora sí que los utilizaron como carne de cañón política, ¿no? Entonces tenían que hacer toda la labor de convencimiento con los regidores, con el alcalde, etcétera. Esto a la larga, después de que pues ahora sí que la tensión se fue cuando se terminó el diplomado, esto generó que mi esposa desarrollara peritonitis, o sea, hasta le terminó tronando el apéndice y se le infectó, a consecuencia de las grandes mentiras, porque eso fueron mentiras, exagerando lo que ocurrió con lo de Enrique Peña Nieto. No es que no haya pasado lo previo, que quede muy claro, pero entonces empezaron a decir una sucesión de mentiras que terminaron llevando a puntos en donde hubo testigos que dijeron de la carrera, etc. Otro punto también muy importante, porque mi mujer, precisamente estudiando sobre esto, se dio cuenta que comunicación social permitía que el candidato llegara con un staff de 50 personas. Pero así llegó Cuadri, así llegó Josefina, así llegó Peña Nieto y así llegó también Andrés Manuel. Entonces, cuando nosotros escuchamos que los candidatos se presentan en cierto lugar y de repente vemos que hay gente que se pone a gritarle consignas a favor, pues ahora sí que está dentro de las reglas, pero eso lo van a hacer todos los candidatos, no nada más lo va a hacer uno. Y fue el caso de lo que pasó en la Ibero. Reitero que yo estoy hablando de lo que pasó en la Universidad Iberoamericana. Y ahora en esta ocasión que se presentó Ricardo Anaya, están ya empezando a circular, es apenas la noche de este evento, esto ocurrió a las 9 de la mañana, han pasado 12 horas que esto ocurrió, y ya están empezando a circular en las noticias y por ahí incluso algunos videos que nos muestran cómo a la salida los alumnos de la Ibero le están gritando presidente, presidente. Hay alumnos que no sabemos si son de la Ibero, hay gente que no sabemos si es de su staff, y hay muchos alumnos más que no le están gritando presidente, para que ustedes se hagan una idea de cómo se puede manipular la información, incluso con los entrecomillados testimonios, porque esto yo lo pude constatar, yo no asistí, pero sí estuvieron alumnos, exalumnos, excompañeros profesores y compañeros profesores, sí estuvieron presentes y ellos sí me han comentado y me han dicho lo que ellos vieron que pasó hace 11 horas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este flujo de la información, porque además también se ha insistido mucho que Ricardo Anaya aceptó asistir a la universidad por una invitación, un reto que hicieron un grupo de alumnos, que se hizo viral también en internet,
alumnos de la misma Universidad Iberoamericana de la carrera de comunicación, aquí sin ninguno de ellos fue mi alumno, pero son solo 4 alumnos que hicieron su videíto interpretando desde su perspectiva y dando sus opiniones personales. Estos chavos, a ver si no se meten en un problema. ¿Por qué? Porque el reglamento dice que los alumnos no pueden hablar a nombre de la institución completa. Eso lo dice el reglamento. Y yo lo conozco perfectamente porque yo les enseño esa parte del reglamento a mis alumnos cada vez que empiezo un semestre. Y no debemos de olvidar que la invitación se hizo institucionalmente desde el mes de marzo. Ese es otro punto bien importante. Aprovechan la coyuntura tanto Ricardo Anaya como el Bronco, Jaime Rodríguez Calderón, para conseguir una tribuna que les sea favorable a ellos, aprovechando además también que Andrés Manuel declinó formalmente la invitación. Y Mid también la va a declinar. Nada más que quede muy claro, ni estoy a favor del PRI, ni estoy a favor de Mid. Pero sí es comprensible desde la perspectiva de lo que le ha ocurrido a los representantes del PRI, es comprensible que ellos tengan ciertas reservas para presentarse en la Universidad Iberoamericana. Cuando vino el debate alterno del año 2012, el que organizaron más bien los estudiantes, no los que organiza el entonces todavía IFE, si mal no recuerdo, fue notorio que el que no quiso asistir fue Enrique Peña Nieto. Pero es que Peña Nieto, y lo digo con toda la razón del mundo, ¿cómo quieren que yo asista a un debate organizado por una organización de chavos que abiertamente se han manifestado en contra de todo lo que sea mi partido y todo lo que sea mi persona? ¿Sí? Entonces, obviamente no es parcial. En ese sentido, no me gusta reconocerlo, pero tenía razón, ¿sí? Entonces, es por esa razón que él no asistió. Entendamos entonces que todo lo que tenga que ver con el PRI pues se va a ver con reservas para la Universidad Iberoamericana como tal, ¿no? Como todo lo que huela institucional, para cuando hablas de la UNAM, para cuando hablas de la UAM, para cuando hablas de la Universidad de la Ciudad de México, pues es comprensible que todo lo institucional del PRI pues lo van a rechazar, y va a ser comprensible que sus candidatos tengan reservas para presentarse, porque así va a terminar yéndoles, ¿no? Esto es básicamente lo que les quería comentar dentro de este marco de cuando se presenta Anaya, pero es un marco aún mayor, porque hoy se presentó Anaya, pero el día de mañana miércoles 6 de junio, se van a presentar desde las 9 de la mañana, si no entendí mal, todos o prácticamente todos los candidatos a la jefatura de gobierno, a la alcaldía de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Miquel Arriola, ellos se van a presentar mañana en lapsos, si mal no ubico, de media hora, y vamos a ver cómo les va. Y pasado mañana, el jueves 7 de junio, el que se va a presentar a las 11 de la mañana es el Bronco, Jaime Rodríguez Calderón, que también aceptó en este sentido presentarse. Aquí una última cosa con la que quiero cerrar. Muchos de los alumnos o exalumnos suelen preguntar, oye, ¿qué onda? ¿Y qué fue lo que dijo? Yo ya he tenido, esta sería, si voy con la del Bronco, ya sería la segunda ocasión que estoy en una conferencia en donde él se encuentre presente. Ya he ido siguiendo a través de los medios las presentaciones de los candidatos en otros lugares, y créanme que llega un momento en el que dices, no están aportando absolutamente nada, porque tienden a repetir básicamente lo que ya han dicho en otras presentaciones. Las adecúan al espacio de presentación. Mucha gente se queja de lo que hace Andrés Manuel, que adecúa su presentación al tipo de público, pues también lo hace Ricardo Anaya, y vamos a ver cómo lo adecúa el Bronco, porque no es el mismo tipo de público, obviamente no van a decir el mismo tipo de mensaje, ¿no? Entonces, en esa línea, Anaya hizo su presentación, básicamente todo fue expositivo. La parte ruda fue cuando le hizo una serie de preguntas Jorge Ramos, ahora conocido personaje de los medios, pero que pues se distingue por hacer cuestionamientos bastante fuertes, y ahí sí quiero decir que muchos de mis testigos me dijeron, lo que pasa es que de repente Jorge Ramos también como que a veces se quiso pasar un poquito de rudo, y obviamente el otro pues trataba de darle la vuelta a las preguntas cuando estas eran bastante fuertes o directas, ¿no? Eso lo hacen todos. Yo lo que les pido es que ustedes tengan el ánimo de paciencia suficiente como para analizar críticamente. Yo por esto les estoy dando el entorno de lo que pasó con Enrique Peña Nieto, que fue la parte más dura y que ha marcado la presentación específicamente en la Universidad Iberoamericana de los candidatos que vienen a posteriori.
se volvió literalmente un parteaguas. En ese sentido, sí va a tener una trascendencia y hay una importancia. Un compañero mío de historia, bastante más chico que yo, su examen de maestría fue justamente un análisis de lo que ocurrió en aquella ocasión. Y sería interesante que le dieran una revisada con el paso del tiempo para ver qué tanto somos capaces de analizar realmente con perspectiva histórica y con amplio criterio lo que estos movimientos fueron y representaron, pero que en muchas ocasiones, para variar y no perder la costumbre, están llenos de falsedades, están llenos de mentiras, están llenos de ideas de lo que creemos que debió de haber pasado, el caso del baño, es algo muy claro y específico, y no los acontecimientos que ocurrieron en la realidad. En un tiempo en donde desgraciadamente lo que cuenta más que saber la verdad, para muchas personas lo que cuenta es más bien su opinión. Y ahí yo me pregunto, ¿y entonces qué nos diferencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Si a él lo acusamos de que él hace lo que quiere porque es lo que cree y no se apega a lo que ocurre en la verdad histórica, entonces ¿qué nos diferencia? Cuando nosotros tomamos criterios muy parecidos y muy semejantes a los que este señor está haciendo. Y si las tendencias no cambian y Andrés Manuel llega a ganar las elecciones, imagínense lo entretenido que va a ser mediáticamente. Estoy siendo irónico, ¿sí? Lo entretenido que va a ser tener un presidente como Andrés Manuel de este lado y un presidente como Donald Trump en los Estados Unidos. Piénsenlo. Y vamos a ver cómo continúa el desempeño de esta telenovela electoral en los 25 días que faltan para que lleguen las elecciones, con el paréntesis de lo que va a representar cómo le vaya a ir a la selección mexicana de fútbol. Que tengan muy buena noche. Y me encuentro aquí en la entrada, una de las entradas principales, la principal para los peatones que vienen del lado de la lateral de Paseo de la Reforma, aquí en la propia universidad, para hacer ahora sí que una reconstrucción de lo que fue la ruta por la que caminó hace 6 años el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, para cuando vino este famoso evento en el que surgió lo del movimiento de los 131. Él tuvo que entrar directamente por este espacio en el que yo vengo caminando en este momento, por supuesto acompañado de toda la gente del equipo, tanto de asesores como de vigilancia, que preguntando institucionalmente, ahora sí que por reglamento, cuando vienen este tipo de eventos, los candidatos al venir a presentar sus propuestas, ellos tienen derecho a que los acompañe un staff de 100 personas, que se puede prestar a que allí de repente puedan aparecer los dichosos, entre comillas, infiltrados o malos entendidos acarreados. En este caso no son acarreados, es parte del staff de trabajo con el que ellos tienen derecho, todos los candidatos, no nada más de un partido o de una coalición, para poder hacer su exposición. Entonces él pasa por esta puerta a mi lado derecho, como ustedes pueden apreciar en el edificio K, es la zona que contiene el espacio de informes. Del lado izquierdo nosotros encontramos el aula Enrique Sánchez Villaseñor, que es como el aula, José Sánchez Villaseñor, perdón, que es el aula principal en donde se llevan a cabo aquí en la universidad los eventos mayores, los de más peso, los de más gente llegan a recibir. De hecho, vamos a aprovechar la circunstancia de que en este momento, fíjense que al frente de la puerta de entrada en la puerta tenemos 3 pantallas grandes que permiten ver la transmisión de lo que está ocurriendo al interior,
Y acá vemos que hay un espacio que está delimitado para un grupo de espectadores. Son sillas que se pueden quitar con toda la facilidad del mundo, y que esto, cuando el evento se calcula que va a ser de más de 380 personas, que es la capacidad que tiene el auditorio, se habilita para que puedan haber más testimonios en este sentido. La fecha en la que nosotros estamos ahora, que es el 6 de junio, pues además se presta porque el día de hoy vienen los candidatos a la gubernatura de lo que era el viejo Distrito Federal, lo que es ahora la Ciudad de México, y de hecho con la que se va a comenzar en este momento es con la candidata de Morena. Por eso tenemos gente con los chalecos que les distinguen, que en este caso es Claudia Sheinbaum, y ella es a la que le va a tocar abrir en un ratito más. Ahorita son las 10:30, está programado a las 11 de la mañana que ella tenga su participación. Se habilitan con una serie de sillas que normalmente no se colocan en este lugar, salvo cuando hay eventos de este tipo, para que el público que no quepa al interior del recinto, en donde solo se habilitan 380 espacios, puedan apreciar lo que está ocurriendo al interior, siguiéndolo a través de las pantallas que nosotros tenemos aquí mismo al frente. Aquí fue donde se llevó a cabo la presentación de Peña Nieto, la respuesta de sus preguntas, cuando se empezaron a caldear los ánimos, y este espacio que nosotros vemos aquí estaba completamente lleno de alumnos. Algunos de ellos, gente que traía carteles que decía hashtag contigo hasta los pinos. Algunos alumnos que vienen como caracterizados, vestidos de traje con la clásica corbata que él solía utilizar en la época de campaña. Y es notorio en algunos de los videos que incluso anduvieron repartiendo unos especies como de sombreritos que tenían forma de copete, y algunas personas los tenían puestos por estos lugares. Y había estos que, bastante animosos, le apoyaban, pero ellos a final de cuentas fueron superados en número por una gran cantidad de personas que estaban completamente en contra, y empezaron aquí, en esta zona, a aparecer una gran cantidad de carteles, sobre todo acusándolo de ser un asesino, de haber ordenado la represión sobre el caso del pueblo de Atenco, que sabemos que fue muy notorio en aquella época. No debemos de olvidar que Enrique Peña Nieto en aquel entonces era el gobernador del Estado de México. Y aquí empezó, digamos que, la guerra de consignas. Es notorio, si ustedes observan aquí hacia la parte de atrás de mí, hacia la derecha arriba, que hay un pequeño puentecito. Había gente también situada ahí arriba que fueron de los que les empezaron justamente a gritar las consignas en contra. Cuando termina la exposición de Enrique Peña Nieto, él sale físicamente del edificio, viene caminando por esta puerta, lo viene acompañando el rector, y ellos comienzan el camino para dirigirse hacia la estación 99, porque le iban a hacer una entrevista, aunque ya estaban empezando a tener problemas de tiempo en aquel momento. Vinieron caminando físicamente por este lugar, venía, reitero, acompañado del señor rector en aquel entonces, porque ahorita ya cambiamos de rector. Y aparentemente hubo un pequeño movimiento de confusión, en el que ellos como que comenzaron a caminar hacia este lado como para dirigirse hacia el edificio, hacia la entrada de la rectoría, que es este edificio, el edificio N, que tengo aquí a mi izquierda, por donde ven en esa escalera que viene bajando este señor de corbata. Allá arriba es donde se encuentra justamente la oficina del rector, pero de repente rectifican, lo pueden ver en el video que acompaña ese mismo video que estoy armando. Rectifican por aquí y comienzan a caminar hacia esta zona. En aquel entonces este letrero de Ibero que nosotros vemos aquí no existía, y ellos comenzaron a bajar por esta zona. Y es muy notorio en ese video como aquí ya se acercó una gran cantidad de gente hacia la parte de acá atrás cuando él comienza a bajar las escaleras, en donde él todavía viene muy calmadamente, incluso hasta saludando aquí en esta parte alta de la escalera, y aquí comienza su descenso. Y en la parte de arriba es donde incluso se encuentran algunas de las cámaras que llegaron a grabar parte de este proceso de lo que estuvo ocurriendo. Y aquí es donde ya se escuchan los gritos de la Ibero no te quiere, como claramente se puede escuchar en ese video. Y ya cuando él termina de bajar aquí en las escaleras, se ve cómo trataron de hacerle valla en la parte de atrás la gente de vigilancia de aquí de la universidad, pero evidentemente no son tantos en número, sobre todo comparado con la gran cantidad de chavos que se dejaron venir hacia esta zona. Es aquí donde ustedes pueden apreciar que él baja la escalera, comienza a caminar hacia entrar a las columnas de aquel lado, y es de esta zona, aproximadamente por aquí por donde está la pantalla, en donde se ve que le arrojan un objeto que después nos enteramos que fue un zapato. Alguien le aventó un zapato, aunque no estuvo pero ni cerca
para poderlo golpear, pero sí es muy evidente en el video, como el testimonio nos lo permite apreciar. Y aquí es donde se acumula una gran cantidad de personas. Algunos se llegaron a subir hacia esa parte de la escalera de la rectoría, en donde empezaron a sacar más mantas y empezaron a gritar consignas cada vez más fuertes, mientras el grupo de Peña Nieto se fue caminando por aquella zona de columnas para dirigirse hacia el edificio A, que es el que tenemos allá atrás de donde se encuentra la bandera. Y el edificio que está adosado de aquel lado es el que contiene los espacios de otros departamentos, y hasta la parte de arriba es donde se encuentra directamente el espacio de la estación 90.9, que es la de la Universidad Iberoamericana. Continuamos entonces caminando por esta zona ya baja de las escaleras. Esta ruta es exactamente la que siguió el grupo, la comitiva que acompañó a Enrique Peña Nieto en aquella ocasión hace 6 años, el 11 de mayo del 2012. Como podemos apreciar, los departamentos enfrente de los cuales pasa son el Departamento de Salud, el Departamento de Economía. Aquí a mi izquierda, esta zona es la que se identifica como la zona del cubo. La diferencia es que en aquellas épocas no existían ni estas bancas ni estas sombrillas, estas se colocaron a posteriori. Continúan caminando por esta zona. Este es el edificio I, el que está terminando en este momento. A mi lado izquierdo tenemos la zona de la fuente, que es el lugar donde habitualmente tienden a reunirse la mayor cantidad de alumnos, sobre todo del departamento de comunicación. Es la zona donde se permite fumar aquí en la universidad. Ahorita estamos pasando frente al edificio H en su planta baja. Estamos pasando enfrente del departamento de letras. Damos la vuelta aquí en esta zona. Allá de frente está el camino para salir hacia el estacionamiento de profesores. Allá no lo llevaron. Van a continuar caminando por esta parte. Estamos pasando ahorita enfrente del Lumen de aquí de la universidad. Estamos pasando ahora enfrente de la cafetería, en este caso el Capeltic, que es como se le identifica a esta. Hay movimiento de alumnos, aunque no en la cantidad que nosotros estaremos esperando encontrar, por el simple y sencillo hecho de que es verano. Ahorita son las clases de verano, entonces no tenemos la afluencia de alumnos que normalmente tendríamos. Si ustedes se fijan en esta parte en la que nos encontramos ahora, es el inicio de una nueva sección. Esta es una zona que se construyó a posteriori de edificios de la misma universidad, y nos encontramos frente al edificio al edificio P. Comienzo a caminar ahora por esta sección, y al momento de dirigirnos hacia el interior nuevamente me vuelvo a encontrar otra vez la Sheinbaum aquí a mi izquierda. Seguimos de frente, pasamos hacia esta zona. Aquí hay un elevador donde comienza el edificio Q. A mi izquierda está el edificio P, y aquí en esta zona notemos que el departamento que se encuentra aquí inmediatamente en la planta baja del edificio P es el departamento de arquitectura. Vamos subiendo por estas escaleras que noten que son muy características, estas escaleras de caracol pintadas de blanco junto con los barandales. Para esto ubiquen que frente al departamento, allá abajo, el departamento de arquitectura, hay unos sanitarios. Pasamos aquí arriba, ahora ya estamos en el departamento de diseño, y notan que aquí a mi izquierda se encuentran los baños de este nivel, del primer nivel de este mismo edificio P. Continuamos subiendo, y cuando llegamos aquí a esta parte de arriba, ya estamos frente a la entrada en el segundo nivel de Ibero 90.9. Vemos aquí el logo de la universidad y vemos que aquí hay otra entrada de baños. Aquí sí me quiero detener, porque en esta parte nosotros podemos encontrar que este es físicamente el espacio donde el grupo que acompañaba a Enrique Peña Nieto, su comitiva, la gente de guardias presidenciales, aquí están a punto de entrar para que se le haga la entrevista, y resulta que por el tiempo y por la situación táctica que se les presentó, está ya muy alebrestado el estudiantado. Hay muchos que lo han todavía acompañado, pero los guardias no los dejan que se suban más allá de ese nivel de las escaleras. Toman aquí la decisión de que la entrevista se cancela. Al momento de hacer esto, deciden, bueno, vamos a regresarnos una vez más a donde se encuentran los carros. Nada más que estos se encuentran a la altura de donde yo inicié mi transmisión, allá junto a la Sánchez Villaseñor, entre las puertas 3 y 4.
Y al momento de que ellos deciden que se cancela, el problema es que tendrían que regresarse exactamente por el mismo sitio por el que veníamos caminando y saben que los alumnos los están esperando y ya está muy alebrestado y está muy caldeado el ambiente. En este espacio físico, aquí es en donde en un lapso de aproximadamente entre 15, 20 minutos, máximo media hora, no saben qué hacer los de guardias presidenciales. Tienen que ponerse de acuerdo a través de las radios de no podemos ir para allá, bueno, pero entonces ¿a dónde? ¿Por qué no acercan las camionetas? Sí acercamos las camionetas, pero ¿dónde están ustedes? Porque no había un plan B en ese sentido. Yo ahorita lo acabo de confirmar con otra querida maestra, la maestra Lupita Sánchez también me lo acaba de confirmar en este momento, acabo de platicar hace un ratito con ella, y efectivamente en este lapso ellos se quedan detenidos aquí. Y por supuesto que Enrique Peña Nieto no puede decir ni puede hacer nada porque la seguridad no depende de él y por supuesto es en un espacio físico que él es completa, total y absolutamente ajeno. Y en cuestiones de seguridad, el que manda es el jefe de seguridad, tanto de la institución en donde se encuentra, en este caso la Ibero, como el comandante que rige en ese momento al cuerpo de guardias presidenciales, que son los encargados de vigilar la seguridad de todos los candidatos, no importa de qué partido, ellos por ley tienen que ser protegidos por la seguridad de guardias presidenciales. Entonces en esta línea, en este lapso, en este hiato temporal que se arma en este espacio, vamos a tener que Peña Nieto queda aquí. Les señalé hace un momento cuando veníamos subiendo las escaleras que pasamos en el primer nivel junto al departamento de arquitectura. ¿Por qué se los digo? Porque un querido amigo y profesor de la Asociación de Profesores e Investigadores, él me platicó personalmente una circunstancia que él no acababa de entender en su totalidad. Él salió del departamento de arquitectura, él estaba haciendo cuestiones netamente académicas, quiso pasar al sanitario, pero ese baño que yo le señalé hace un momento, el baño al que él quiere entrar no puede entrar porque lo están aseando. Sube al siguiente nivel, el que está abajo de nosotros, y se encuentra con que ese está en mantenimiento, por lo tanto tiene que subir el último nivel de escaleras, llegar a esta parte donde yo me encuentro y entran los sanitarios de este lado, en donde él, pues ahora sí que hace sus necesidades fisiológicas, y cuando él sale se encuentra con que ya había subido una cantidad de gente que él no había notado cuando subió por primera vez y que se encuentra atrapado dentro de la bola de gente. Él lo que quiere hacer es volver a regresar a este vuelo de escaleras para regresarse hasta el nivel de abajo y finalmente poder entrar nuevamente al departamento. Pero él ya no lo va a poder hacer porque la gente de guardias presidenciales ya no lo dejó pasar y le ordenaron que se quedara aquí hasta que se liberara el espacio. Él no entendía ni la razón, ni entendía el por qué no le permitían el paso, pero dijo, bueno, no tengo ninguna prisa, y se quedó parado aproximadamente por esta zona, aquí en esta esquinita. No estoy seguro si en aquella época ya se había hecho el acrecentamiento para tener esa construcción blanca que tenemos aquí. El chiste es que él se queda parado de este lado. Él es una persona fornida y alta, y nota, según sus propias palabras, a un joven con respecto a él, el señor ya tiene casi 70 años, nota a un joven de copete, muy delgado, eso le llamó mucho la atención, de rasgos muy angulosos, vestido de traje, de corbata roja o en tono parecido, que está parado junto a él. Y pues él está esperando nada más que le digan que ya puede bajar por esas escaleras, y de repente como que se le queda viendo con un poquito más de cuidado y dice, Chirón, yo conozco a esta persona, y se da cuenta de que es el candidato y se da cuenta de que hay algo más fuerte que está pasando aquí, pero él no entiende lo que está ocurriendo. Él, por lo tanto, al estar parado junto a Enrique Peña Nieto, él es testigo de primera mano de lo que ocurrió aquí, y él es el que me dijo con toda claridad, hasta que no le dieron el permiso, hasta que no les dijeron que ya habían acercado las camionetas para que se pudieran ir a la puerta 6, que es bajando hasta la última parte, hasta el último nivel de aquí donde nosotros nos encontramos a la izquierda, casi inmediatamente se encuentra la puerta 6. Nada más que perdieron media hora para poder trasladar a su gente desde las puertas 3 y 4 hasta este lugar y poder sacar a Enrique Peña Nieto físicamente de este sitio. Entonces, esto yo lo hago con la intención de que ustedes se den una idea de cómo se pueden tergiversar las cosas, cómo se pueden armar los chismes sobre situaciones que no ocurrieron. Y uno de los efectos secundarios de los curiositos que llegaron a quedar, fíjense en lo que les voy a mostrar en ese momento, voy a girar un momento la cámara para que ustedes noten, aquí en el logo de entrada de los baños del edificio Q, se fijan que está el logo, está el imagotipo del baño de hombres, y notan que ya un tanto borrado, marcado con Esterbrook,
le han puesto un copetito a la figura del hombrecito. Esto se los digo porque alguien se dio a la tarea, días después, de pasar por distintos baños de la Universidad Iberoamericana y sobre todo del lado de los hombres, marcar como copetito en donde se termina ya asentando esta historia, esta leyenda de que Enrique Peña Nieto vino a esconderse de los alumnos de la Ibero directamente aquí al baño, pues directamente el baño en el que, entre comillas, esto habría pasado, sería este que yo les estoy enseñando, pero por desgracia el testigo principal nos permite entender que él llegó antes de que Peña Nieto subiera a esta zona y Enrique Peña Nieto en ningún momento entró ni siquiera al baño, para que ustedes puedan darse una idea de esto. Entonces espero que les sea iluminador para que ustedes se agarren con mucho cuidado estas afirmaciones que de repente nos llegan a hacer. Vamos a ver qué pasa en un momento más. No sé si me vuelvo a encontrar por tercera vez a Claudia Sheinbaum. Y si me la encuentro por tercera vez, pues eso ya es literalmente señal divina de que tengo que ir a su conferencia. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en un ratito más.